Bendiciones a todos. Hoy es una noche muy especial porque imagínense, 41 años de celebración. Se dicen fácil, pero se imagina todo lo que ha pasado su pastor a través de 41 años. ¿Usted cree que esas canas se las regalaron en la esquina o en la farmacia? No. La experiencia, la comunión con el Señor, las grandes batallas que se libran. Grandes batallas se libran. Y con los años, ya usted sabe, uno va aprendiendo. Es como la canción de Simón Díaz, Caballo Viejo, ¿sí la ha escuchado? Caballo Viejo da campo para que se corra, porque ya dice, espera, yo tengo que calcular bien la carrera que voy a pegar, porque si me equivoco me quedo a mitad de camino. Entonces nosotros cuando somos jóvenes de 60 y tantos, no es que no tengamos fuerza, es que las tenemos que administrar bien. Y así estamos, los procesos. Un día en Miami comencé dando en el Congreso, por cierto, donde asistieron como 2.000 ministros, algo así fue, 1.500, no recuerdo. Yo di una conferencia esa semana sobre el quebrantamiento, un proceso de Dios para destruir nuestra autosuficiencia, nuestra prepotencia, nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo. Y eso ha sido, duré 15 días retirado, preparando lo que iba a hablar. Y ese seminario, esas conferencias transformaron mi vida muy fuertemente. La gente piensa que uno cuando ministra, la gente pues recibe solamente, y uno viene aquí a dar y a dar. Pero mi experiencia ha sido en estos 46 años de ministerio, que el primero que recibe todo lo que viene pasa por el ser humano que está ministrando, el vaso, el instrumento. Y eso ha sido para mí un proceso tremendo. Usted no sabe cuántas veces el Señor, a través de lo que estoy enseñando, que ya he estudiado, y a través de lo que el Espíritu me revela en ese proceso de entregar el mensaje, de llevar la palabra, pues son unas experiencias enormes. Es más, creo que las grandes revelaciones que yo he tenido de la Escritura, las más grandes, las he recibido en el momento que estoy impartiendo una enseñanza, porque el Espíritu los está enseñando a ustedes y al mismo tiempo me está enseñando a mí. Hay muchísimas cosas que yo digo de las tarimas, de los púlpitos, que es la primera vez que las escucho, igual que ustedes. Y eso es lo lindo del ministerio y de ser un vaso del Señor, es que tiene un efecto impresionante lo que se hace en el ministerio, un efecto de cederse al Señor y al Espíritu para hablar lo que el Señor nos ha dado, y también ser un vaso y un instrumento para que el Señor nos dé lo que tenemos que decir del Espíritu y lo que va a ministrarnos a nosotros. A veces muchas cosas de mi vida se han ajustado desde un púlpito cuando estoy ministrando, porque entendí, vi, comprendí cosas que no las comprendía por mi propia cuenta, sino que el Espíritu las ministró. Nosotros los ministros pasamos por esos procesos. Son procesos de ajuste, son procesos de quebrantamiento, son procesos en donde, según lo que yo he estudiado en la Escritura y lo que he ministrado por años, el quebrantamiento es un proceso de Dios para lidiar, para procesar, para quebrantar, destruir nuestra autosuficiencia, nuestra prepotencia, nuestro egoísmo, nuestra egolatría. Y ustedes a veces, la congregación que uno dirige o la gente que escucha a uno por la radio, la televisión, las redes, pues piensan que uno es un superhombre, y en verdad uno lo es, porque está en el Señor y tiene poderes sobrenaturales, eso es cierto. Pero al mismo tiempo, todo el ministerio, todo lo que uno hace, va limando asperezas en uno, va quebrantando áreas, va revelando, descubriendo áreas en el ministerio que nos llevan a meditar profundamente. El ministerio es un maratón, no es una carrera de velocidad de 100 metros. Es un maratón largo, extenso. Yo soy maratonista, he corrido varios maratones en mi vida, he corrido mucho. Desde los 6 años participo en carreras, en deporte. He participado en muchos maratones, fui campeón nacional de esgrima, de fencing. Sabes que Venezuela es fuerte en eso, hemos ganado hasta el campeonato mundial. Y yo estuve en eso, cuando tenía 17 años y competí, me gané la medalla de oro en Venezuela.
luego la natación, el fútbol. Mi pasión siempre fue el fútbol, jugué para el estado y siempre estuve metido en el deporte, en las artes marciales. ¿Y qué pasa? Cuando uno aprende un poco sobre el deporte, la dedicación, la demanda que te hace ser el mejor, ser el campeón, llevar a tu estado a una copa, llevar a tu equipo de esgrima a un campeonato nacional e internacional, pues todo eso requiere buena alimentación, esfuerzo, de todo. Por eso Pablo usa una metáfora en la escritura, una de las tantas, porque usa la del atleta, que no es coronado sino cruza la meta. Usa la del soldado, que no es soldado a sus propias expensas, sino que es llamado para servir a su estado y se debe al estado, y ya sí señor, no señor, entendido señor, y camine. O sea, son disciplinas. Pero también habla del labrador que trabaja, se esfuerza y produce fruto, ¿verdad?, a su debido tiempo. Entonces Pablo compara en esa forma metafórica el ministerio con procesos, con etapas, con crecimiento, con destrucción de muchas cosas. Cuando llama a Jeremías, le dice: yo te conocí antes de que vinieras al mundo, antes de que nacieras, y desde el vientre de tu madre te formé. Claro, se cita Salmo 139, versículo 16, cuando David dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro escribiste todos los días de mi existencia, y me preparaste para cumplir un propósito de vida. Esa es la pronoxis de Dios, la presencia de Dios, que desde antes de la fundación del mundo y antes que hubiésemos nacido y aparecido en el panorama, ya Él conocía todo. Y cuando uno entiende la prognosis de Dios, la presencia de Dios, que todo lo sabe con antelación, y uno empieza a recibir el conocimiento de la Escritura, por ejemplo en Isaías, en Jeremías 1, cuando le dice eso a Jeremías. Pero más adelante, en el versículo 8 o 9, dice algo espectacular, tremendo. Dice: yo te he separado desde el vientre de tu madre antes que naciera, para que fueras profeta a las naciones. ¿Y qué es un profeta? Profeta es aquel hombre, aquella mujer que es separado por Dios para bajar el diseño divino, para bajar el mensaje específico, para llevar la palabra que Dios dice, que Dios quiere, que Dios tiene un propósito y que Dios quiere dar en un pueblo. Y a veces no importa si tú la crees o no, y a veces no importa si tú quieres obedecer o no. Caso Jonás. Jonás tenía una raíz de amargura terrible en su corazón cuando fue llamado por el Señor. Tenía conflictos de historia sobre Nínive y los paganos invadiendo Israel y causando miles de muertes y destrucción. Entonces Jonás, cuando es llamado al Señor, ¿verdad?, él se prepara para su ministerio, pero Dios no le dice para dónde va ni qué es lo que va a hacer. Porque si Dios me hubiese dicho a mí, por ejemplo, cuando me manda a República Dominicana, me invita un pastor que me había escuchado por la radio Visión Cristiana en Nueva York, me dice: tengo un centro de rehabilitación en República Dominicana y quiero que vengas. Pues yo me preparé para ir. Cuando llego a República Dominicana, me recogen en un carro muy particular. Yo hasta me asusté porque eran unos militares, pero era un hombre de mucha... El hermano de este hombre era un hombre de alto nivel económico. Yo me sorprendo cuando bajo del avión, voy caminando y se me acercan dos militares y me dicen: ¿usted es doctor Porras? Jorge Porras. Digo: sí. ¿Y quién es usted? ¿Por qué? Véngase conmigo. ¿Para dónde? Yo no me porto con ningún sitio. ¿Quién es usted? Usted no es el doctor Porras. Yo sé que lo vengo a buscar. ¿Para dónde? ¿Buscarme para qué? Entonces me empieza a explicar. Yo retrocedí. Yo dije: estos dos militares aquí, ¿para dónde me van a llevar? Entonces me montan en el vehículo finalmente, me llevan a la casa de este millonario. Yo dije: pero a mí no me invitó ningún millonario. Yo no entendía. Y era el hermano del pastor. Cuando entro a la casa, pues hay una gran fiesta, una cena. Yo miro todo aquello, militares, un gentío. Yo digo: pero ¿dónde llegué yo? Finalmente el pastor que me invitó, el hermano del dueño, me dice: es que esta es la casa de mi hermano, y me explica. Yo: ok. Me siento en aquella mesa inmensa, como 30 personas, toda la familia, y yo le digo al Señor ahí en mi espanto y mis dudas, y yo no sé dónde estoy. Y me dice: prepárate porque le vas a hablar al dueño de la casa. Y yo dije: ay Dios, ¿por qué me traes aquí para este lío? Militares, qué sé yo, qué es esto aquí. Yo no.
Es difícil cuando Dios te llama como profeta. Él nunca te va a avisar para dónde vas, porque si te dice qué vas a hacer y para dónde vas, nadie va. Si me hubiese dicho a mí para dónde yo iba, yo busco cualquier excusa. A mi esposa le duele una muela, tengo que llegar al hospital. Entonces llego allá, pero ya estaba atrapado y metido entre una casa que ya yo sentía terror, pero controlándome. Y de repente me dice, te voy a decir cuando vas a hablar. Participo de la cena, pero a duras penas, porque miraba el ambiente y yo decía, ay Dios, ¿será que este es el último día de mi vida? Porque ya yo percibía que algo no andaba bien, aquí está pasando algo raro. Termino de comer y estamos en la entremesa y eso, y de repente me dice, ahora, levántate y háblale. A todas estas yo no sé lo que voy a hablar. Un profeta nunca sabe lo que va a hablar. El profeta va y llega con una palabra. Vas a hablarle a fulano, a sultano. Simplemente abre la boca y habla. Ese es el nivel profético, cuando eres un profeta de oficio. Y yo me quedo así mirando al hombre, le digo, mi hermano, estaba en la otra esquina de la mesa, por allá como a 15 personas. El Señor me trajo para darte una palabra. Sí, pastor, dígame. Así dice el Señor. Y yo todavía no sé lo que voy a decir. Se dio cuenta cómo el Señor pone las cosas. ¿Sabe por qué lo hace, verdad? Para que no manipulemos o para que no salgamos corriendo. Pues Jonás se le dio una palabra y él iba contento, voy a dar la palabra. Pero cuando el Señor lo dirige hacia Nínive y dice, no, esto está muy mal. Empieza a molestarse, se niega, no quiero nada, y dale para allá y dale para acá. Entonces dice, no, y agarra un barco para Tarsis y se va para otro lado, porque no quería llevar la palabra profética a Nínive, porque él no quería que la gente se sanara, se salvara, ni Dios los libertara, ni los sanara. Él quería que cayera juicio, pero él no sabía lo que Dios tenía para Nínive. Entonces huyó. Bueno, ya usted conoce la historia, lo echaron del barco porque el lío que había en el barco y lo que había pasado decía que alguien se montó en el barco que está causando el problema. Y empezaron a revisar y lógicamente a ti, marido de dos pirihuecas, máscara, titiri, eres tú. Y agarraron a Jonás por el cogote por aquí, fuera del barco. Apenas cayó en el agua, todo se calmó. Este era el troublemaker, este era el buscaproblemas. Y enseguida apareció un gran pez, se lo traga. Y lo curioso es que la gente dice que lo vomitó en la tierra de Nínive. No lo vomitó en la tierra de Nínive, porque si hubiese ido a Nínive y Dios lo puso en Nínive con el gran pez, hay un problema. Y es que Dios nunca obliga a nadie a ir a ninguna parte. ¿Sabe dónde lo botó el pez? No fue en Nínive, lo botó exactamente a pocos kilómetros de su casa en Israel. Y esperó 3 meses Dios, 3 meses, y le dijo, ¿vas a ir o no vas a ir? Y Jonás, pues a regañadientes, está bien, voy, coge camino. Y arrancó para Nínive. Cuando está en Nínive, el Señor le muestra poco a poco y le dice, vas a hablarle, camina por la ciudad, vas a profetizar. Pero él tenía un malestar tremendo. Presentía que algo iba a pasar, que él no estaba de acuerdo, porque él conoce la misericordia de Dios, del Señor. Y usted sabe, usted puede ser un gran ministro a veces, y usted puede tener deseo de hacer muchas cosas para el Señor, pero resulta que de momento el Señor te manda a hacer algo que tú ni estás de acuerdo, ni te cae bien la persona, ni te gusta el lugar, ni quieres ir a ese sitio porque tienes mala experiencia, te han pasado miles de cosas y el Señor te va a enviar al peor sitio que tú crees que te va a enviar. Señor, envíame a la China, pero no envíes a esa ciudad, a ese lugar. A mí me pasó una vez así. Y Jonás pasó lo que pasa a todo profeta, a todo hombre de Dios en un momento determinado. Tuvo que profetizar sin querer hacerlo porque estaba muy molesto, con muchas raíces de amargura, y soltó la palabra. Él dijo, esta gente que se van a estar arrepintiendo nada, y suelta la palabra y que empieza a caminar por toda la ciudad. Así dice el Señor, y empieza a lanzar juicio. Se arrepienten, se enderezan, hacen las cosas, o esta ciudad se va a ser exterminada. Y eso lo gritaba por todas partes, y llegaron las palabras de Jonás al rey. Y el rey, al oír lo que venía este judío a profetizar, este hebreo, pues entonces reaccionó a la palabra, cosa que Jonás no quería.
Cuando se entera que el rey se humilla, hace ayuno, oración, manda a todo el mundo a humillarse, porque viene un juicio, y Dios extiende su mano de misericordia. Cuando Jonás se enteró que el Señor no iba a hacer juicio sobre Nínive, porque Nínive se arrepintió y se humillaron, entonces Jonás se puso bravísimo, se metió debajo de una calabaza y bueno, ¿qué no hizo? Y el Señor le dijo: quédate tranquilo, obedece, haz lo que yo te he mandado a hacer. Porque a veces la palabra de Dios que está en nosotros, la palabra que el Espíritu de Dios nos pone para dar, no es la que nosotros queremos que Él dé, ni nos interesa tampoco, y eso no nos produce ningún beneficio personal. Entonces imagínense Barak y Balaam, el mismo caso. Profetiza contra Israel, iba Balaam a profetizar, soltaba la palabra y era a beneficio de Israel. Y eso era un lío para Barak, que estaba bendiciendo económicamente a Balaam, y Balaam siempre le profetizaba al revés, hasta que finalmente tuvo que profetizar. Entonces el trabajo profético, si vemos el oficio, si vemos la responsabilidad, es bien complejo. La gente piensa que profetizar es simplemente hablar cosas. No, la profecía bíblica es la historia del futuro. Te estás metiendo con lo que ya Dios antes de la fundación del mundo sabe, y Él te está revelando a ti lo que ya pasó, no lo que va a pasar. El profeta de Dios no lee el futuro, el profeta de Dios conoce el pasado, que fue el principio de todas las cosas. Entonces, cuando caminamos en lo profético, estamos caminando en lo que ya sucedió. Pero ¿cómo puedo yo saber que lo que ya sucedió cuando no ha sucedido? El Espíritu Santo. Entonces caminamos en una dimensión que no es la natural. No es como nosotros analizamos. Nosotros tenemos un principio y un fin. Nacemos, vivimos, morimos, somos sepultados y bueno. Entonces nosotros creemos que aún Dios, el Eterno, tuvo principio. Pero Él es el uno y Él es el último. Él no tuvo ni principio ni fin. Él no fue creado. Él es increado. Todo lo que está creado lo creó Él. Y Dios creó todo lo que existe, y la existencia misma es producto de la creación de Dios. Dios no es parte de su creación, por eso es que Él es increado. Él no existe, Él es increado. Él trasciende la creación que tiene. Cuando entendemos cómo es la naturaleza del soberano en el universo, es que podemos pensar a entender lo que Él dijo en Isaías 46. Él dice: yo conozco el fin desde el principio. Caminar en la profecía bíblica, caminar como profeta en este tiempo final va a ser muy complejo, porque los Jeremías, los Isaías, los Moisés, los Elías, los Eliseo, los Natán, wow, los profetas jóvenes, como aquel profeta joven que tuvo que profetizarle a Jeroboam y terminó muerto porque desobedeció. Caminar en la palabra profética, caminar en la profecía bíblica, tienes todos los riesgos, porque si te equivocas te matan allá, y si te equivocas por acá Dios también te mata. O sea, estás en un... Le dijo a Jeremías: tú vas a ir a hablarle a los reyes, vas a ir a darle la palabra que yo te doy, pero la palabra que yo te doy es para destruir, para arruinar, para desolar y para asolar y para dejar de acabar con todo lo que está ahí. Esa fue la palabra que le dio Jeremías. Una palabra para derribar, desolar, arruinar y destruir. Imagínese usted. Entonces le dice: ve. Y le dice: si tú llegas a temblar delante de ellos, por terror, por temor, por lo que vas a decir, si llegas a temblar, yo te haré temblar delante de ellos. Son dos tembladeras diferentes. Aquella que me va a matar y esta que me va a exterminar, me va a fumigar. Entonces, ¿por dónde me quedo? Por ninguno. Tienes que hacer lo que Dios te dice. Eso es cuando somos entendidos en el oficio que vamos a cumplir. Entonces, esta profecía, este mover profético es muy mal entendido por la mayor parte de las personas. Todos malentendemos algo. Y a veces nos lanzamos como profetas. Yo soy profeta. Hermano, dice la Biblia: no os hagáis muchos maestros o muchos profetas de vosotros mismos, no sea que recibáis mayor condenación. No es cuestión, mire, en la vida ministerial no existe el voluntariado.
Nadie es voluntario para hacer nada en el Señor. Nadie. Dios no tiene voluntarios. Dios escoge sus profetas, sus apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. Desde antes de la fundación del mundo están escogidos, están marcados. Aquí no hay acertijos que descubrir. Aquí no hay personas que quieren darte un empujón y darte un codazo para quitarte del medio para ellos avanzar. En el llamado y en la designación y la asignación ministerial no sucede nada de eso. Aquí Dios tiene para ti, desde que te creó y antes de crearte, tiene una asignación para ti, un propósito de vida. ¿Cuál es la clave de un ministerio? ¿Y cuál es la clave de tener éxito? ¿Qué es tener éxito en el ministerio? Es lo que dijo David. Tus ojos me vieron de mi embrión. Tus ojos vieron mi embrión. Y en el libro, en tu libro, escribiste todos los días de mi vida. Y conoces el fin de todas las cosas que van a pasar en mi vida. ¿Usted sabe lo que es decir eso? Decir eso es tú saber que hay una designación, una asignación y un propósito con tu vida, que tú tienes que descubrir. No la puedes descubrir estando en la religión evangélica, ni en los cristianismos, ni con teología, ni con nada de eso que han inventado los hombres. Eso es puro invento de hombres. La teología es una ciencia humanística usada por Platón, Aristóteles, Sócrates y todos los grandes filósofos. La teología es una ciencia que habla de Teos, el dios Zeus del Monte Olimpo. Tiene nada que ver con Biblia. Eso nunca mandó a estudiar teología, ni Pablo, ni nadie, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento aparece la teología. Pero sí aparece una persona que se llama el Espíritu Santo. Y Dios te dice: yo te lo envío para que te revele la verdad, te revele la palabra, te revele tu propósito, te revele tu camino. Consúltalo a Él, que te da toda la información. Pero como hoy en día el Espíritu Santo, según los católicos, dicen que es la tercera persona, lo degradaron a tercera cuando es la primera. Porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una sola persona, un ejad. Entonces el Espíritu Santo está relegado a un lado. Consultamos los seminarios, los teólogos, los eruditos, un montón de cuestiones que buscamos. Y al último, que si acaso consultamos, es el Espíritu Santo que nos está gritando en la conciencia: eso no es, vos di esto. Pero estamos tan letrados, tan científicamente preparados, que no escuchamos la voz del Espíritu. Entonces decimos cada disparate, hermano. Ya no profetizamos, ya nos vemos al 2 de sospecha. Ya no profetizamos. Ya lo que hacemos es adivinar. El ministerio profético, el ministerio apostólico, la designación divina es quizás el descubrimiento más grande que tú puedas tener en tu vida. Pero ese descubrimiento de tu propósito de vida no lo vas a descubrir en una iglesia evangélica, ni practicando cristianismo o teología, ni pasando 16 horas trabajando en la calle para ganarte la vida, porque tienes que sostener tu hogar. Y eso es correcto, trabaja duro, sostén tu familia. Pero hay una manera carnal de hacerla, física, y otra manera espiritual. El Señor te dice: busca mi reino y toda mi justicia, y todas esas cosas por las cuales tú te matas cada día, yo te las añado. Pero tienes que servirme. Mucho es la mies, poco los obreros. Porque ¿dónde están los obreros que tienen que trabajar y recoger la mies? Están trabajando para el diablo allá afuera, matando pollo en un matadero, sirviendo en un restaurante, trabajando, picando mortadela por allá, haciendo cosas, vendiendo perros calientes, siendo enfermeros, médicos, de todo. Pero nadie quiere trabajar con el Señor. Nadie. Mucho a mí es poco los obreros. El Señor un día me llamó, me dijo: hijo, yo trabajaba, yo era profesor de idioma, acababa de regresar de Inglaterra, y Dios me empieza a hablar desde Londres. Llego a Venezuela, me convierto, Dios me sigue hablando. Empiezo a trabajar en la educación como maestro de inglés. Estudié en el Pedagógico de Caracas. Y en mi pleno trabajo, 68 horas de trabajo a la semana, cheque de todo, me llama el director principal de la institución. Me dice: no sé cómo explicarle esto, pero usted no puede trabajar más aquí. Y digo: ¿qué? Con familia, mi trabajo y de lo que me sostengo. Me dice: usted no va a trabajar más aquí. Y yo digo: ¿y eso qué hice? ¿Hay algún problema con mi enseñanza? Y dice: no, usted habla el inglés perfecto, mejor que todos los profesores, porque usted vivió en Inglaterra, todo está bien. Ay, ¿por qué me echa? ¿Por qué me despide? Me dice: no lo sé.
yo dije, pero ¿cómo que no lo sabe? Me dice, no sé. ¿Sabes lo que es que un director de una institución te diga, te quiero despedir? No sé por qué. Me da todas mis cosas, me voy, me monto en mi vehículo y me voy a la casa, y cuando voy para ir caminando, rodando, el Señor me dice, Él no te sacó, te saqué yo, porque quiero que trabajes en mi reino. Yo no entendía mucho de reino, acuérdese, yo entendía de concilio, de sistema eclesiástico, de religión, de teología. Y el Señor me dice, yo quiero que me conozcas. Yo desde el vientre de tu madre te separé para un oficio. Yo decía, Señor, pero ¿y de qué voy a vivir? Me dijo, lee mi palabra. Yo te estoy llamando a ser un ministro de mi reino, y te voy a llevar a las naciones, y voy a hacer esto. Yo me encargo de ti. Te voy a llamar a ministrar a las naciones. No tienes que ir más allí. Dedícate a mí, ora, ayuna, busca, que yo te voy a guiar. A los días apareció una oportunidad para una campaña. Yo en ese tiempo era interbarrial, no estatal ni internacional, interbarrial. Me llevan a un sitio a ministrar un pastor que me vio, hablé 2 cosas y se enamoró del ministerio mío y de mí, y me dijo, no, ven, dame una campaña. Comencé el ministerio. Ya había comenzado en una congregación, levantando una obra con un pastor puertorriqueño que ahora llegó a tener 400, 500 miembros, y ahí estuve unos 2 años. Mientras trabajaba y sostenía, es más, con el salario que yo recibía del instituto donde enseñaba, pagaba el local y pagaba todo lo que se hacía ahí, porque no había fondo. Entonces yo de mi salario pagaba todo, como hacemos todos cuando amamos al Señor. Pero el Señor luego me saca de trabajar, me saca de todo y me manda a los estados. Doy la primera campaña. Yo digo, Señor, tengo una deuda como 4 o 5 mil dólares, qué sé yo cuánto era en ese tiempo. Y me dice, quédate tranquilo, yo te voy a enseñar cómo trabajar conmigo. ¿Por qué yo te llamé? ¿Por qué te separé? Y empecé a ministrar milagros, sanidades. Me la pasaba todo el día leyendo la escritura, orando, y empezó Dios a obrar. Cuando el pastor me dice, doctor Porra, no, hermano, ore. ¿Qué doctor? En ese tiempo yo era un muchachito de 23 años, 24. Aquí tiene su ofrenda. Gracias. Llega un ministro que estaba ahí, un pastor, y me dice, ¿usted para dónde va ahora? ¿Usted me puede dar una campaña aquí mismo, en el otro barrio? Claro que sí, ya empecé a hacer interbarrial. Entonces me fui al barrio. Cuando cuento la ofrenda, sorprendentemente la ofrenda daba exactamente la cuenta de todas mis deudas. El Señor me dijo, hoy te daba dinero para que pagues todas tus deudas, no tienes deudas con nadie, y de aquí en adelante depende de mí. 24 años. Y el Señor me dice, depende de mí. Me voy a ese otro barrio, comienzo a ministrar una iglesita con 4 bombillos que ni se veía la gente. Eran 30 personas, 15 eran viejitos, 7 eran niños y 2 de mediana edad. Yo dije, ay Dios, ¿cómo tú me vas a mantener a mí con esta gente aquí? Y bueno, comienzo la campaña con 30 personas en un templo chiquito de un barrio. Y lanzo el primer mensaje, sanidad en milagro, los viejitos se sanaron, vayan, corran la voz. Al siguiente día duplicaron, al tercer día. El pastor me dice, ¿por qué no seguimos toda la semana? Y yo le dije, bueno, yo no tengo más nada que hacer sino ministrar. Vamos a seguir, sigamos. A los 7, 6 días el templo lleno, la calle se cerró, milagros, eso fue tremendo. Llega otro y me dice, yo vengo de San Fernando de Apure, tengo una gran cruzada por allá, ¿por qué no se viene conmigo? Yo le doy mi cruzada para que usted la ministre, imagínense. Y me voy a San Fernando de Apure, a 8 horas donde estaba. El Señor me abre puertas por aquí y por allá, y comienza Dios. No me quedaba tiempo de trabajar en nada, sino en el Señor. Y el Señor me iba diciendo, ¿te acuerdas de mi palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y mi justicia, y todas esas cosas por las cuales tú trabajabas, yo te las añado. Le dije, claro, Señor, hoy lo has entendido. No me dejes, yo te he llamado con propósito. Desde ese día hasta el día de hoy van 46 años. Jamás agarré un cheque de nadie allá afuera. He sido 100% para el Señor. Lo que la gente no entiende es que nosotros, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, cuando somos separados, cuando somos separados para el ministerio, tenemos un tipo de vida y de entendimiento y de comprensión de las cosas que no es común. Yo solo digo que no es común porque la mayoría de ustedes
sin saberlo, deberían ya estar hace años en su ministerio, pero no están porque dependen del Estado o del cheque o del trabajo, ¿correcto? Entonces usted no sabe de qué se habla, usted no entiende lo que yo estoy hablando. Porque para usted entender lo que es un ministerio, usted tiene que soltar todo lo que usted depende, de todo lo que usted depende, y decirle: heme aquí, Señor. Y de ahí en adelante, o usted tiene una relación íntima con el Señor, o se va a la ruina, o su familia se muere de hambre, o su esposa lo bota de la casa por vago. Mi hermana mayor, que partió con el Señor en el 2017, cuando yo la fui a visitar en Inglaterra, tenía como 50 años en Inglaterra, y yo la fui a visitar y me dice: Jorge, tenía varios años que no la veía, varios años, quizás 15, 20 años sin verla, y me dice: Jorge, ¿y en qué tú trabajas? Y yo le digo: yo soy, para darle un poquito de explicación, yo soy doctor en teología, hago esto y hago esto, pues me dedico a ir por las naciones. No, yo no estoy hablando de eso de religión, yo estoy hablando de trabajo. Y yo le digo: ese es mi trabajo. ¿Cuál trabajo? Y le vuelvo a explicar: yo me gradué de la Universidad de Estados Unidos en esto. Entonces empecé a sacarle títulos a ver si, tú sabes, no tenía que hacerlo, pero era para ver si me entendía. Uno se graduó de psicólogo, yo me gradué de teólogo, que no soy teólogo de paso, pero tenía que explicarle algo. No hubo manera que me entendiera. O sea, el que es ministro, un psicólogo monta una clínica y todo el mundo le paga 100, 200, 1000, 2000, 5000, 20,000 pesos, lo que sea, por un tratamiento. Y le dan la plata y le dan todo. Pero un pastor abre una congregación de parte de Dios y empieza a restaurar hogares, a sanar enfermos, a ayudar a la gente a que superen todos sus vicios. Y entonces uno es un ladrón y vive de los diezmos de los demás. No, los diezmos no son, nosotros no los diezmos de más. Los diezmos es obligatorio en la palabra pagarle los diezmos al Señor. O es que tú vas a un psicólogo y te cobras 100,000 pesos, qué sé yo, por una consulta o por un tratamiento, y él te está robando. No, tú estás pagando su profesionalismo y su profesión, tienes que pagarle. Pues el que viene a la casa de Dios tiene un compromiso con el Señor y tiene que entregar sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias, pero la mayoría se lo roban. Y lo curioso es que en Malaquías 3:9, leyendo el hebreo, paleo hebreo correctamente, no dice: maldito sois con maldición porque la nación toda me habéis robado. No dice eso. Dice: vosotros me habéis maldecido con maldición por haberme robado. Quien maldice a Dios cuando se roba la plata del Señor somos nosotros, no Dios maldiciéndonos a nosotros. Dios no nos maldice, nos dice: ustedes me están maldiciendo a mí. ¿Vio cómo cambian las cosas? Entonces, para el mundo, un ministro, porque yo hablaba anteayer con un señor en un taxi que me monté, no sé qué, el pastor tal, y no sé qué estamos hablando, y me dice: sí, los que cobran los diezmos viven de los diezmos. Y me dio ganas de una garnatada, pero dije: no, Señor, perdóname. Y bueno, le di una explicación muy sabia. ¿Por qué usted maneja este vehículo? Porque yo le tengo que pagar a usted si usted maneja este vehículo. Usted me tiene que llevar gratis. No, yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo una familia, y si usted no me paga de que yo vivo. Y yo le digo: ¿y la profesión de un psicólogo qué hace? Bueno, lo llaman amansaloco al psicólogo, pues tiene que amansar a los locos, ayudarlos, superarlos, ¿verdad? Y hay que pagarle. ¿Usted sabe cuál es el oficio de un pastor, de un ministro? No es quitarle la plata a la gente. El oficio de un pastor es sanar, restaurar, bendecir hogares. Le empecé a explicar. Y la gente que llega a la congregación están tan agradecidos porque fueron sanados de cáncer, su matrimonio fue restaurado. Están agradecidos de Dios por lo que está haciendo y de nosotros porque somos instrumentos para traer sanidad, paz y bendición a las naciones. ¿Usted está entendiendo? Yo no sabía nada de eso, yo no sabía que eso era así. Pero el problema no es ese taxista que no sabe nada de Dios, el problema es los que se congregan, que están igual o peor que los taxistas. Porque los taxistas dicen: los pastores viven del diezmo, y las que se congregan no diezman porque está de acuerdo con el taxista, porque eso es para el pastor. O sea, ¿quién es más pecador? ¿El que está aquí que no diezma y no entrega nada, o el que está allá afuera que dice que somos ladrones? Yo no sé cuál, pero yo creo que hay un problemita serio de contextualización de las cosas. El ministro que Dios llama, Él lo sostiene. Le dice Mateo: vayan, proclamen
no cristianismo, no teología, proclamen, dice Dios, proclamen, anuncien este evangelio del reino. Y después que dice más adelante, porque toda su alimentación, su salario, todo lo que necesiten, yo lo suplo. Nadie le cree. Mire, aquí hay 600, 800 personas. Dígame la verdad, sea sincero. Yo no quiero golpearlo, no quiero un shock de esos que dan a los que sufren de un ataque al corazón, pero le voy a dar algo por ahí. Dígame una cosa, sea sincero conmigo. Mire, no estoy avergonzándolo. Quiero que enfrente la verdad que yo tuve que enfrentar. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene un ministerio con usted? Dígame, levánteme la mano y cierren los malos ojos para que nadie lo vea. Levánteme la mano. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un ministerio de parte de Dios? Ahora, pregúntese, ¿por qué no estoy ejerciendo el ministerio que Dios me dio? Se lo voy a decir, no cree en Dios, depende mucho de sus sentimientos, del cheque, del trabajo, del gobierno, de la pensión, depende de todo. Pero usted tiene 20, 30 años en el evangelio y usted nunca en todos esos años ha aprendido a depender de Dios. Porque usted cree que depender de Dios es ser vago. Bueno, si depender de Dios es ser vago, entonces hablo de Adán. Cuando Adán fue creado, fue puesto en el huerto. Participa de todos los árboles que están en el huerto, son tuyos, come, haz lo que tú quieras, esto es tuyo, tienes autoridad. Y Adán, mientras estuvo en el huerto, nunca tuvo necesidad de nada. Cuando cometió iniquidad, hizo lo malo, fue expulsado, y lo primero que le dijo fue: ahora que está fuera del Edén, ahora con el sudor de tu frente y con 8 y 10 y 15 horas de trabajo te vas a alimentar porque estás en pecado. Quiere decir que todo el que está trabajando 16 horas en la calle, algo le pasa, algo no anda bien. Algo no anda bien, porque Adán perdió todo. Cuando salió del huerto, comenzaron sus necesidades. Quien vive dentro del huerto no tiene necesidad de nada. Quien vive fuera del huerto tiene que trabajar para mantenerse. O sea, cuando Dios te llama y hace un pacto contigo y te dice: ven a trabajar conmigo, y tú no quieres, tú estás diciendo: no me interesa tu pacto, no quiero saber de ti, yo quiero hacer lo que me da la gana. Y pasas 40 años en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Pero cada vez que vas a hacer trabajo, tú no lo sabes, pero cada vez que vas a hacer trabajo, a gastar 20 horas, 25 horas a veces, quizás hasta más, los días de algunos tienen 30 horas. Estamos dando una muestra de que de total incredulidad. Y yo sé que es duro. A una persona que trabaja con la razón, a mí me pasó cuando tenía un año en el evangelio. Lo primero que hice fue, cuando Dios me llamó, lo primero que hice con mi razón fue montar una empresa. Monté una carpintería, compré camioneta, hice un montón de cosas, 4 empleados. Y yo dije: Señor, he montado este taller, compré la galopa, el galopín, las máquinas, todo lo de carpintería. Porque tenía un hermano allí que sabía carpintería tremendo. Entonces monté mi negocio y dije: Señor, estoy montando este negocio porque yo voy a trabajar para tu reino. Y para yo poder sostener mi familia, con lo sostengo para yo poder ir a anunciar el evangelio. O sea, yo no pensaba que el evangelio me tenía que proveer nada. Yo tenía que ayudar a Dios con mi fábrica para sostenerme, para poder hablar de lo que Dios me mandaba hablar. Pero como Él no me puede sostener, yo tenía que sostenerme por mí mismo. Entonces empecé el trabajo. Y a los pocos meses empezó un problema gravísimo. Tuve que entregar la carpintería, tuve que entregar todo. Y el Señor me dijo: ¿quién te mandó a montar eso? ¿O es que tú no crees que yo soy suficientemente poderoso, muchachito cabezón, para sostenerte? Yo me quedé avergonzado. Ay, Señor. Porque la gente piensa, porque eso es lo que dice el mundo, que cuando nosotros nos dedicamos a orar, mire esto, la gente cree, y usted también, y mucho, que cuando uno está en la casa orando, en verdad orando, estudiando la palabra, buscando la presencia de Dios, uno es un vago que no quiere salir a trabajar. Pablo dice: el que no quiera trabajar, que no coma. Pablo dice: el obrero es digno de su salario. Pablo dice: el que trabaja para el evangelio, del evangelio viva. El que trabaja para el altar, del altar viva. Entonces aquí hay un problema. ¿Cómo es que este tipo dice, este apóstol llamado Pablo, dice que el trabaja para el altar, del altar viva? Entonces quiere decir que en el altar, no sé, será aquel, debe ser que el Señor tiene ahí dinero escondido para nosotros.
el que trabaja para el evangelio viva. Aquí hay un principio que el sistema eclesiástico no entiende. Entonces, como no lo entiende, porque viene de Babilonia, ese sistema eclesiástico religioso pentecostal, meteorista, presbiteriano, luterano, solo Jesús, Rastafari, santo en los últimos días, los hijos de Dios, los hijos de Jesús. Entonces, no conocemos la escritura. Y todos nosotros caímos en una trampa babilónica, en donde el sistema eclesiástico nos dice: el que no quiera trabajar, que no coma, y te obligan a salir allá, trabaja para que sostengas tu familia. Y eso parece lo más lógico del mundo. Sí, mentalmente sí. Pero tú no sabías que el trabajar para el mundo es una rebelión contra Dios. Es parte de la rebelión de Adán. Es parte de la rebelión. Cada día que tú sales a trabajar allá afuera. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? ¿Que botes el trabajo y que se arruine tu familia? No, te estoy diciendo que tienes que pasar por un proceso de transición entre depender del mundo y empezar a depender del reino. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo. Como tienes que trabajar 16 horas al día, pues te queda poco tiempo, porque tienes que producir dinero allá en la calle, fuera del huerto del Edén, fuera del reino, para sostener tu familia. Y no puedes abandonarla, ser responsable, claro que sí. Pero ¿cómo haces para empezar a trabajar en el reino? Bueno, tienes que agarrar el sábado por la mañana o el domingo por la tarde. A lo mejor tienes 4 o 5 horas libres, que las vas a empezar a utilizar para empezar a caminar en fe. ¿Cómo? Vas a irte por el vecindario. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Tiene algún enfermo en la casa? Sí, mi marido está postrado con un cáncer. Y mis hijas, bien, ¿puedo orar? Sí. Te metes a la casa y comienzas a orar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si quieres aceptar al Señor, y empiezas a evangelizar todos los domingos, todos los sábados. Vas por las calles y te vas a tu casa otra vez. Y 16 horas de trabajo diario. Llega el sábado, medio duerme un poquito y te vas 4 horas a la calle otra vez a empezar a trabajar para el reino. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú comienzas a imponer mano, pero lo haces asiduamente, programadamente, con compromiso con el Señor, de momento pasas por el barrio donde vas y una señora vecina te llama: ¡hey, hermanito evangélico, venga para acá! ¿Qué pasó, señora? Mi marido se levantó, está sano. Oh, qué bueno. Y vas y lo visita. Ya empezó el reino a funcionar. Y después a 2 semanas te llama: mire, mi niño se sanó, mire, mi hija caminó. Y claro, vas caminando, pasa un año en eso. Y tú dices: qué duro está esto. De repente se comienzan a abrir puertas. De repente comienzan a suceder milagros y comienza la gente a buscarte. De momento comienza la gente a ver cosas que nunca había visto y a entender cosas que no había entendido. Y tú comienzas a hacerte conocido en el barrio de que tú eres un embajador de un reino llamado el reino de Dios. ¿Qué sucede? Que de momento empiezas a reunir gente, empiezas a invitar gente y Dios te sigue usando porque tú oras, ayunas, buscas tiempo de donde sea y comienza Él a suplirte. ¿Por qué? Porque Dios no sostiene vagos, Dios sostiene gente que trabaja para el reino. Pero ¿cómo puedo trabajar para el reino, Señor, si trabajo en el mundo? Bueno, haz una etapa de transición. Vas a tener que esforzarte mucho para salir del vicio que tienes de la dependencia del mundo y de un cheque, porque ese jefe tuyo un día amanece, como me hizo a mí mi jefe director de la institución, y me dijo: mire, yo no lo puedo tener más aquí. ¿Por qué no? Yo tenía familia, renta que pagar, carro que pagar, y el tipo me dice: no puede estar más aquí. O sea, me botó, me echó cuando le dio la gana. Y yo me dijo: ¿qué seguridad tienes tú ahí? Ninguna. ¿Y por qué nos apegamos a un hijo del diablo que en cualquier momento nos bota cuando tenemos un reino que nos sostiene? Pero no lo creemos. Usted sabe por qué usted no trabaja para el Señor, hermano. ¿Sabe por qué usted no se dedica al evangelio, a Dios, en el ministerio que Dios le ha dado? Porque usted no le ha creído a Dios. Usted cree que usted cree. No, usted no cree nada. Usted viene aquí para calmar su dulce conciencia de incrédulo que tiene todos los días. Eso es todo lo que le pasa a usted. Va, viene y su conciencia: bueno, Señor, tú sabes, Señor, súpleme, Señor, la renta. Yo le digo mi reto. Un día cuando leí a Marta, cuando Jesús dice: Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto o te preocupas? Señor, es que María no me ayuda.
no te afanes tanto. Escuche, ella ha tomado la mejor parte y no le será quitada. Sigue en tu afán, déjala a ella en mi presencia, porque ella todo lo tiene aquí suplido. Entonces nosotros somos testarudos, tercos, ignorantes. Mi pueblo perece porque por ignorancia de la palabra. Entonces usted ha trabajado tantos años allá afuera. Entonces yo me leí la escritura y yo dije, Señor, ¿será esto verdad? Me dijo, pruébame. ¿Y sabe lo que hice? Me dediqué a evangelizar por los barrios. Mi pastor, que era un puertorriqueño de tercer grado de escuela, me dice, Jorge, ¿qué estás haciendo? Evangelizando todo este barrio. Y yo trabajaba en ese día 68 horas a la semana. Y cuando terminaba la clase me iba al barrio. Y las noches me metía por todo ese barrio. Peligroso, paraba a los jóvenes marihuaneros, de todo, en una esquina y les decía, yo tenía 22, 23 años. Hey, muchachos, ¿qué? ¿Quieren que ore por ustedes? ¿Quién es usted? Yo soy un ministro del Señor, pero ustedes están en cosas malas. Déjenme orar. ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a orar, levanta tu mano en el nombre de Jesús y ¡bum! Para abajo. Y me miraban. Yo le decía, este es el poder de Dios, venga, venga. A los días tenía 80 jóvenes sentados en la congregación, llorando delante de Dios. ¿Qué tuve que hacer? Salir, meterme en los barrios. Pruébame, Señor, que tú eres. Me dijo, si tienes, te lo pruebas, sal a trabajar. Y empecé. Y el pastor me decía, oye, tú no eres cualquier cosa, decía el pastor. Y yo le dije, mire, pastor, o creo en la palabra o me voy a trabajar en la calle. Pero usted me dijo que iba a abrir una obra. Aquí estoy, yo le quiero ayudar. Si me tengo que morir de hambre, me muero de hambre. Yo voy a ser como Ana, o me das un hijo o me muero. Y un día me dijo, te quiero bendecir, hijo, para que te vayas a las naciones. Y me bendijo y me soltó. Y arranqué un ministerio evangelístico por toda la nación. Hasta el día de hoy. En todos esos años jamás he recibido un cheque de ningún trabajo allá afuera. Ni he tenido jefe, ningún mundano, ningún hijo del diablo. Mi único jefe se llama Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos conquistar ese mundo perverso? Con tanta gente sentada en las bancas diciendo, ay Dios, qué difícil están las cosas. La nafta subió, la gasolina subió, estos presidentes, la cosa está mala. Hermano, tú estás dependiendo de una economía del mundo. Nosotros los ministros, los profetas, los hombres, yo no dependo, a mí no me importa. Se cae, mire, la economía se me ha caído a mí encima en mi ministerio. Y en los momentos más difíciles de la economía en el mundo es cuando Dios más dinero me ha dado. Porque yo no dependo de la economía del mundo. Yo no trabajo para el mundo. Pero ¿sabes cómo se sostiene? El poder de Dios me sostiene, el Espíritu Santo. 46 años, tengo una familia. Vivo bien, vivo cómodo, Dios me bendice. Es que no le quiero ni contar porque se va a poner envidioso. Gloria a Dios. Les cuento 2 o 3 cositas para que se ponga bien envidioso. A ver si me sigue. Un día estoy en Miami. Estábamos haciendo un evento en Miami. El Señor me dice, tienes un mes para hacerlo. Pregunté a mi esposa, un mes. Y un día teníamos. Y tenemos que alquilar el hotel Hilton y tal, y contrato. Y yo, ay Dios. Y yo con $500 quizás en el banco. Me dice, vaya y contrata. Y fuimos y contratamos miles de dólares en esto, en aquello. Y hablamos con la muchacha. Bueno, vamos a hacer la promoción para inscribir. Y empezamos a hacer el evento y todo. Y dale. Hicimos el evento. Vino la gente de 50 países. Y se pagaron $80,000 en el hotel y nos quedaron como $20,000. Yo dije, esto funciona. Le digo a mi esposo un día, le digo al Señor un día, cansado de trabajar, porque yo le doy para adelante, hermano. Usted no tiene, ese es mi trabajo, esa es mi vida, ese es mi sostén. Mire, cuando yo me paro aquí, yo soy un pez en el agua, hermano. Yo me he parado en una tarima a ministrar con una alergia y con una cuestión de salud que la doctora le dijo a Yamiré, que es amiga de Yamiré, la gerente general nuestra, le dijo, tu pastor no puede salir así a ministrar, y está llovinando y está lloviendo, usted tiene una alergia, le pone una cosa terrible y se puede morir. Y ella le dijo, yo no creo que él le va a hacer caso, doctora, usted no sabe quién es ese hombre, dile que tenga cuidado. Y me dice, mire, doctora, quédese tranquila. Y me subí a la tarima, estaba llovinando ese día, todo feo, sereno y todo, y yo tosía, una alergia terrible. Y tosiendo, que yo decía una palabra y tosía 10 veces. Así estaba de mal.
Y yo me fui, me paré en la tarima, en un barrio difícil de Maracaibo. Llegó la hora y me paré y dije, bueno, hoy iniciamos esta campaña, y no tosí. Y seguí hablando, hablé 1, 2 horas, oré por todo el mundo y nunca tosí. Y se me desapareció todo. ¿Por qué? Escuche, ¿por qué hice eso? Porque yo en una campaña estoy anunciando que si usted está enfermo, tiene que venir para recibir sanidad. Y el primero que se queda en la casa es el predicador, el conferencista, porque está enfermo. Si el primero que me tengo que presentar soy yo, porque el Espíritu Santo estoy anunciando que va a sanar, pues yo quiero estar en esa campaña para ser sanado. Y al primero que sanó el Señor de la campaña fue a mí, para poder ministrar. Un día le digo a mi esposa, vámonos de vacaciones, estoy orando en la mañana para irnos a Nueva York. Mis hijas no conocen Nueva York, eso fue por allá en el 2019. Estábamos difíciles porque nos fuimos de Venezuela, la economía es un desastre. Nos fuimos a Estados Unidos y bueno, a duras penas. Imagínense, después de un ministerio de qué sé yo, 35 años, de repente quedamos en el tablero, decimos los venezolanos. Quedamos en cero, hermano. Llegué a Miami con $500, sin casa, sin nada. Y me llama un familiar y nos dice, aquí hay una casa para ustedes, pueden quedarse por un año, no tienen que pagar renta, nada, está toda equipada. Yo dije, gracias, Señor. Entonces, me mudo a una casa toda equipada y me dicen, tienes un año y tanto, no tienen que pagar renta. Me voy a la venta de vehículos y termino ahora y le digo al tipo allí, le digo, mira, yo necesito un carro nuevo. Yo no busco carro viejo, un carro nuevo. Ajá, ¿y su crédito? No, yo tengo 17 años en Venezuela, mi crédito, yo no tengo crédito, aquí ya lo perdí. Ajá, ¿y cuánto tiene? $3,000 para dar. No, tengo $500 y cuidado si de repente gasté algo. ¿Y usted cree que le van a probar un carro así? Y le dije, sí. Déjeme hablar con el dueño me conocía, porque ahí yo había comprado mi primer Toyota. Y entonces le dice, mira, el señor Porras, sí, yo lo conozco hace muchos años. Dice que quiere un carro, lo que tiene son $500. Dáselo. Dale, para adelante. A las 2 horas voy saliendo con mi Toyota Corolla nuevecito. Nuevo. Casa, todo equipada. Y lo que traje fueron $500. Paso unos días, nadie me invita a ministrar en Miami porque el mensaje mío, los pastores no lo quieren. Porque estoy mandando a la gente a depender del Espíritu Santo. Estoy mandando a la gente a que sus ministerios crezcan. Y a nadie le conviene que le saquen los miembros de las iglesias. Porque los pastores dicen, ¿y de qué vivo si se me va la gente? Entonces por eso que los entrenamientos en las iglesias duran 20 años. No, cuéntese un poquito, duran 30 años. Porque la gente me dice, pero si yo hago lo que usted hace, un pastor ahí en Venezuela me dice, bajo nuestra cobertura, me dice, Pastor Porras, yo quiero salir al ministerio por mi propia cuenta. ¿Y eso por qué? Bueno, porque Dios me llamó. Bien, ¿qué quieres? Me dice, bueno, necesito gente que me ayude. ¿Cuántos quieres? Bueno, deme 50, llévatelo. Dame los nombres, hermano, váyase con él. ¿Y qué más necesita? Plata, toma. ¿Qué necesita? Pagar el local, toma el dinero para el local. Y se fue a pastorear, tiene 400 miembros, ya, más nunca lo vi. ¿A qué Dios me llamó? No me mandó y ya me llamó a preparar ministros. ¿Y para qué me da la plata? Soy padre. Los padres sostienen a sus hijos, los impulsan. Un pastor no vive de la membresía ni del diezmo. Un pastor es un padre en donde los que son sus hijos se tienen que mantener de los padres. No es la iglesia que le da al pastor, es el pastor que le da a la iglesia. ¿Sabe cuántas personas Dios me ha permitido ungir en estos 46 años? Y las he mandado a algunos con el dinero, le he dado todo. Hasta la mujer se la conseguí. Los casé, le compré el traje de boda, le compré todo, le alquilé la casa y lo mandé a luna de miel. Y después le dije, ¿y tienes, pastorea? ¿Soy un padre o qué? Dame. No, un pastor no es eso. Un padre no vive de los hijos. 10 hijos, decía mi mamá. 10, una madre mantiene 10 hijos, me decía mi mamá. Pero 10 hijos no mantienen una madre. Ese es el problema de la iglesia. Entonces, mire, hermano, cada vez que yo entiendo cómo es el reino de Dios, porque esto no es un sistema eclesiástico, eso lo invitaron los católicos. Esto no es ni una religión ni es cristianismo. Yo no soy cristiano,
Revise la historia del cristianismo. Son genocidios que cometieron los cruzados, cometieron genocidios. El imperio español, la Santa Inquisición mató a 200.000 personas, entre ellas mujeres embarazadas, las masacró. La historia del cristianismo es diabólica. El cristianismo no nació en Jesús. Jesús nunca habló de cristianismo, ni de iglesia, ni de nada de eso. Jesús habló de un reino y de un ministerio para transformar un mundo donde hay que restablecer el reino de Dios para que las cosas entren en orden. ¿No lo quiere creer? Lo lamento, pues, pero esa es la verdad. Dígame que no es así, busque la Biblia. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está aquí presente. No dijo el sistema eclesiástico va a solucionar el problema del mundo. Ninguna religión soluciona el problema. Todos los problemas del mundo los causan las religiones. Busca la historia. Le digo, Señor, quiero ir a Nueva York. No tengo plata. Me dice, ¿qué necesita? Le digo, a 6 de la mañana orando. Necesito, somos 4, los pasajes, saqué cuenta de hotel, barato, todo tú sabes, bien resumido. Necesito $5,000. Esa es mi confianza con mi padre. Necesito $5,000. Y me levanto del asiento y me voy a dormir porque ya tengo como las 5 horas. Cuando voy llegando a la habitación así, me freno y me dice, Señor, hey, ¿qué sucede si te doy 4 veces más de lo que me estás pidiendo? Y yo me dije, amén, Señor, yo lo recibo. Y me fue a acostar. Pasaron 2 días, suena mi teléfono, ¡pam! Y aparece un depósito de $20,000 4 veces más. Y digo, ¿quién me mandó esto? Llamo a la persona, no fui yo, es mi hermano que está en Venezuela. Lo llamo y digo, esto, Roberto, ¿qué es esto? Esos son unos diezmos que se me dio la urgencia que te los mandaron, los tenía pendientes. Ahí está, $20,000. Entonces agarro y digo, wow, le dije que le iba a producir envidia para que se moleste. Entonces, por eso me estoy diciendo todo esto, para producir envidia, los llamo a celo. Entonces, veo los $20,000 y digo, wow. Tenía tiempo que no veía $20,000 yo. Entonces digo, Señor, bueno, voy a usar los 5 y los otros 15 los voy a usar para el ministerio. Escucho la voz de Dios que me dice, no, yo no te di eso para el ministerio, te lo di para tu familia. ¿Cómo, Señor? Llévate los $20,000, disfruta con tu familia. Es tiempo de disfrutar, todo tiene su tiempo. Me fui a Nueva York, me espalillé, decimos nosotros venezolanos, los $20,000. Regresé, creo que fueron como $800 o $1,000 en el bolsillo. En 15 días me espalillé, decimos nosotros, $19,000. Y cuando llego allá le digo, y ahora, Señor, espera la remesa. Me llama otra vez el pastor de Venezuela y me dice, ahí le deposité a nosotros $10,000 que necesitaba, no sé para qué. Me dijo que usted necesitaba 10,000 más para el ministerio. En 20 días me llegaron $30,000 a mi casa. Ahora, ¿por qué llega ese dinero? No, porque yo soy un vago y Dios mantiene vagos. No. A mí el Señor me llama a las 3 de la mañana, levántate, y me levanto. No duermas, no duermo. Dale a ese que está ahí $1,000 que tiene en el bolsillo. Mire, yo he estado en congregaciones que voy a visitar y tengo $1,500. Y si me dice, dale lo que tiene en el bolsillo, y digo yo, ay Dios mío, ¿por qué me traje esta plata? Y la he sacado. Señor, gracias. Y he puesto todo el dinero que tengo en el bolsillo. Así funciona Dios conmigo. Quítate el diamante. Aquí me compré un diamante hace muchos años. Tremendo diamante. Yo quería tener un diamante. Y un día estoy en un sitio y dice, entrégaselo a fulano. Mi diamante, soy el único que tengo. Entrégalo. Esa camioneta que acá hice un cheque. El último pago de mi camioneta, una Santa Fe de la Hyundai. En un año la pagué y estoy haciendo el cheque final, se lo doy a mi asistente. Voy a pagarme esto que acabo de completar, mi tremenda camioneta Santa Fe de la Hyundai. Y el Señor me dice, ¿estás contento? Claro que sí, Señor. Me dice, yo te voy a mostrar a quién se la vas a sembrar. ¿Sabe cosa difícil esa? ¿Qué? Pasan 3 meses y yo decía dentro de mí, el Señor se le olvidó esto. Y estoy dando una conferencia en Maracay a pastores, a todos los ministros de Maracay. Y me dice, ¿ves aquel pastor que está allá? Entrégaselo, llámalo. ¿A quién? ¿A qué? No te hagas el loco. Si yo me dijo que le entregara esto, pero un momentico, usted me va a llevar a Maracay, porque estamos en Maracay, son 8 horas. ¿Qué? Yo le voy a dar mi llave, usted me tiene que llevar a Maracay. Si se compromete, sí. Toma, se dice que esa camioneta es tuya.
¿Sabe qué me pasó? Me fui al hotel esa noche, no pude dormir. Decía, espérate, pero ¿qué hice yo? La mente. ¿Qué hice? Regalé una camioneta. No, mi familia, yo me quedo en la calle, ahora andar a pie. Hermano, 6 meses sufriendo por la bendita camioneta que solté. Un día me dice el Señor, ¿sabe por qué no te he dado ningún carro? Porque todavía no he soltado la camioneta. Está bien, Señor, la suelto, la entrego. A los 6 meses la entregué. 3 carros me vinieron así seguidos. 3 carros. Mire, hermano, usted sabe por qué usted pasa hambre, miseria y necesidad. Si yo dependiera de la economía de Venezuela, que yo ya fui a 2 actividades a Venezuela casi seguidas, hermano, salí con las tablas en la cabeza. Ahí está el administrador. Fue un evento, hermano, no recogí, yo creo que ni me alcanzó para la comida. Dice, Señor, ¿por qué tú me mandas a Venezuela? Mándame, no sé, allá a Francia, a un sitio que allá. Vaya a Venezuela. Invertí dinero. Yo, Señor, me dice, tú no estás invirtiendo nada. Y termino con estas palabras de mi esposa profetizándome. En el 2019 me dice mi esposa, Jorge, el Señor me habló y me dijo, íbamos para Europa, 2 meses para Europa. Yo no tenía dinero para ir a Europa. Me llamó un pastor, mire, apóstol, yo lo escucho a usted desde que tengo 17 años en República Dominicana, por la radio y tal. Tenía 45, ya se imagina la edad que tengo, ¿no? Entonces me habla, yo le digo, bueno, sí voy, no hay problema, yo te mando pasajes para esto. Llego y le digo, mi esposa me dice, Jorge, Dios me dio una palabra para ti. Y yo le digo, dime, porque la profeta que yo tengo es Paola. Paola es, da en el blanco. Y me dice Paola, el Señor me dijo que no le aceptes dinero a nadie. Va a venir mucha gente a traerte dinero, me dice el Señor a través de ella. Mucho dinero te van a ofrecer. No le aceptes dinero, porque yo tengo mucho más dinero para ti que lo que ellos tienen. Ha venido gente que no, 1,000, 2,000, 3 millones. No, quédese tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no quiere que yo use nada, que alguien venga a manipularme, porque Él me dijo, yo tengo tesoros para ti, pídeme a mí, yo te doy. Cada vez que tengo una necesidad, Señor, así fue Miami, así fue Nueva York para los eventos, así fue España. Ahora íbamos para España, los locales carísimos, $10,000 por día, el sonido 10,000 más cada día, el wifi 3, $4,000 diarios, y la comida y la decoración y las cámaras. No, hermano, salía la cosa como en $80,000. Y decía, Dios. Le digo a Paola, no, aquí no es, vamos a esperar. De repente me llama mi hija, mi asistente, mi hija, una de mis hijas, me dice, papi, te tengo una notición que todo el equipo nuestro allá en Madrid consiguieron un teatro enorme con todo equipado y lo están donando, no tienes que pagar nada. Mire, hermano, entienda algo. Dios es Dios de compromiso. Yo no he conocido en la historia un hombre que confíe en el Señor, que el Señor lo haya dejado morir de hambre o que no tenga donde vivir. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué usted cree que el pastor Jiménez está bendecido? ¿Por qué usted cree que el Señor lo ha bendecido? Porque en la vida pasa de todo, de un ministro. Pero un ministro puede ser como yo, como David, como el que sea. Puede tener todos los errores que tenga y todas las fallas que pueda tener, todos nosotros las tenemos. Nadie tiene para levantar la mano contra nadie, ni nada. Porque Dios, cuando un corazón se humilla delante de Él en lo que sea, el Señor enseguida te restaura. Con el Señor siempre hay una primera oportunidad. Pero usted no está entendiendo lo que estoy diciendo. Es que no lo está entendiendo. Con el Señor siempre hay una primera oportunidad. Eso quiere decir, que no estás entendiendo. Eso quiere decir que si usted hoy pecó y falló, hizo algo malo, usted tiene su primera oportunidad y el Señor lo levantó. Pero después vuelve a fallar y el Señor le renueva la primera oportunidad y vuelve a ser primera. Y cada vez que usted falla es primera y es primera y es primera. Nunca pasa la segunda, porque cada vez que te levanta te da la primera. Porque Él borra todo lo que tiene, lo echa en la mar, nunca más se acuerda de eso. Y cada vez que te sostiene y te levanta es una primera oportunidad. Ese es el Dios de los cielos, que busca que tú te humilles, que reconozcas. Depende
Él, depende de Él. Él es nuestro sustento. No le creemos. Por eso todos ustedes que tienen ministerios dicen: en mi tierra lamentablemente se está comiendo un cable pelado. Usted nunca le ha pegado el diente a un cable pelado que tiene corriente 220, le mete los dientes. Así dicen en Venezuela: fulano se está comiendo un cable pelado. O sea, está pelado, no tiene dinero. Cuando usted se sostiene en el Señor y usted deja de hacer tanta tontería y deja de que la cabeza no lo domine y empieza a orar, a ayunar, a pagar el precio, a poner manos por aquí, por allá, echar fuera demonios, ese es su trabajo. ¿Y por qué yo le digo eso? Porque la Biblia dice: mucha es la mies y pocos los que quieren trabajar conmigo para yo bendecirlos. Los tesoros, me decía el Señor: hijo, los tesoros, mis cielos, están llenos de tesoros y nadie los quiere porque no quieren trabajar. Dios me los bendiga.